Buenos días. Vamos a continuar siguiendo con el tema de representación de cuerpos. Vamos a pasar de la perspectiva cónica, que es la que el ojo humano, como hemos visto, tenemos diferentes perspectivas según nuestra posición con respecto a los objetos que estamos observando. Tenemos la cónica frontal, si estamos mirando el objeto de frente, y entonces tenemos unos anchos y una altura que no tienen sensación de profundidad, con lo cual no fugan al punto de fuga, no van al punto de fuga, y sin embargo la profundidad pues sí que vemos que va al punto de fuga. Sería, por ejemplo, la representación de un objeto, como estuvimos viendo con el sacapuntas, de tal manera que lo estuviésemos mirando, a ver, que lo pongo aquí, de frente. Entonces tenemos un ancho y un alto que no tienen sensación de profundidad, y esta parte de aquí que tiene profundidad, y entonces sí que va al punto de fuga. Si este objeto, en lugar de mirarlo así de frente, pasamos a mirarlo de lado, pues entonces ya obtenemos dos puntos de fuga, uno que vienen hacia este lado y los otros puntos de fuga que vienen hacia este lado. Esto lo podemos ver tanto en objetos como lo podemos ver en habitaciones. De hecho, si veis, aquí arriba tenemos a ver si lo consigo poner. Estas líneas, que son las del armario, las de la esquina de la habitación, veis claramente que fugan en un punto, a ver, hacia allá, ¿de acuerdo? En un punto hacia allá. Mientras que estas, de este lado, así, como hace la imagen reflejo, me cuesta un poco verla. ¿Veis? Aquí tenemos el dintel de la puerta o la esquina de aquí de la habitación, van hacia otro punto de fuga, que sería hacia allá. Ahí tendríamos los dos puntos de fuga. Y luego el tercer punto de fuga, que se veía cuando el objeto lo mirábamos con cierta inclinación. Si cogemos alguna cajita de aquí, esta sería la frontal, la oblicua, y cuando levantamos de esta manera, en picado, ¿veis? Ya se ve como las alturas también van a un punto de fuga. Y aquí podemos representar la profundidad. En todas esas perspectivas cónicas representamos la profundidad, la sensación de perspectiva. Hay otra perspectiva, que es la que vamos a ver ahora, que es la perspectiva isométrica. Os sonará de las clases de tecnología y de otros cursos anteriores de dibujo. ¿Qué característica tiene esa perspectiva? Representa objetos, pero en este caso no tenemos sensación de profundidad. Si yo cojo un cubo, por ser el objeto más sencillo de representar, y en perspectiva cónica lo represento, pues desde este punto vamos a hacer dos puntos de fuga. Representamos la planta, o sea, el dibujo en el suelo. Recuerda que siempre empezamos con el dibujo en el suelo y luego colocamos una cierta altura. Por ejemplo, aquí. Desde este punto hasta aquí. Eso quiere decir que con respecto a la altura de una persona, que sería desde aquí hasta aquí, que estarían los ojos, pues más o menos llega como a la altura del pecho, a la parte de arriba del pecho. Y ahí fugamos hacia acá. Y desde aquí también fugamos hacia acá. Como toda esta línea está justo encima de toda esta línea, pues aquí, que es el punto de corte, bueno, el punto de corte de la esquina, levantamos y encontraríamos la cara ya en perspectiva. Esta sería la cara del cubo. Este también, hasta aquí, y aquí levantamos y encontraríamos la esquina. Entonces tenemos la cara del cubo. Y ahora, para encontrar allí detrás la esquina, pues podemos hacer la fuga de la cara superior. Entonces me quedaría aquí. Si lo repasamos con rotulador, para que se vea mejor,
Este sería el cubo en perspectiva. Mientras que si utilizamos ¿se ve bien? Sí. Mientras que si utilizamos esta perspectiva nueva que vamos a empezar a utilizar ahora, parte de una situación en la cual nos imaginamos que estamos viendo una esquina de una habitación. Entonces vamos a ver el suelo y vamos a ver dos paredes, una a la izquierda y otra a la derecha. El suelo la vamos a denominar planta y las dos paredes, cada una de ellas va a ser el alzado y la otra va a ser el perfil del objeto que estemos viendo. Si tenemos las reglas, ¿vale? Pues la manera de dibujar esa esquina va a ser con la escuadra, poniéndola en vertical, vamos a dibujar la esquina que harían el alzado y el perfil, y luego para dibujar la posición del suelo lo que hacemos es que cogemos 90 grados más a este vértice del cartabón, que son 30, consiguiendo de esa manera 120. 90 más 30, 120. Y ya tenemos aquí los ejes propios de la isométrica. Igual hacia el otro lado, que sería aquí. Y si queremos dibujar el cubo, pues tendríamos que coger una dimensión para su lado, que sería esta dimensión. Esa misma dimensión se va a repetir para la altura y para el lateral, porque estamos hablando de un cubo. Un cubo es un prisma que todos los lados miden igual. Y construiríamos el cubo pues haciendo la planta, de tal manera que aquí todas estas líneas, estas cuatro, fugan allí. Pues aquí esas cuatro líneas van a ser paralelas a este eje. Tendré esta de aquí, tendré esta de aquí, esta que está coincidiendo con el eje, y por aquí va a haber otra, que es donde esta cara, o sea, donde esa arista y esta arista se encuentran, es decir, aquí. Entonces, fijaros, este lado, este lado, este lado y este lado, en esta perspectiva, fugan a ese punto. Mientras que en esta perspectiva, en la perspectiva isométrica, son paralelos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que se va a perder la sensación de profundidad. Vamos a estar hablando de una perspectiva donde la sensación de profundidad no existe. Si continúo haciendo el dibujo, pues sería, vamos a partir como aquí, ya hemos visto la principal diferencia entre las dos perspectivas y ahora vamos a proceder a la construcción del cubo. Al igual que en esta, dibujamos primero la planta. Es decir, este sería el lado, por aquí vendría, por aquí y por aquí. Ya tengo la planta y ahora levantamos sobre esta planta la altura. Claro, las cuatro alturas son iguales. Va a ser esta de aquí y esta aquí. Y unimos cerrando arriba. Con lo cual, si repasamos, nos quedaría esta figura. Tenemos la misma figura, pero veis que aquí se ha perdido la sensación de profundidad. Aquí hay una sensación de profundidad, aquí no. Entonces, ¿qué diferencia hay qué ámbito de aplicación hay entre una y otra? Esta la vamos a utilizar con cuerpos en donde su tamaño, es decir, lo que estamos representando, el objeto, su tamaño frente al tamaño humano, sea importante. Es decir, el tamaño del objeto sea grande frente al tamaño del humano. Y aquí, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Pues objetos en los cuales no tienen un tamaño suficiente para que nosotros veamos o nos demos cuenta de la sensación de perspectiva. Es decir, este es idóneo para objetos que frente al tamaño humano sean pequeños.
Por ejemplo, un sacapuntas. Si yo tengo un sacapuntas, el sacapuntas no es lo suficientemente grande como para yo darme cuenta de que si estoy más cerca de esta esquina que de esta esquina, el tamaño de este vértice, de esta arista, es más grande que el de esa. Como es una diferencia de profundidad muy pequeña, la diferencia de profundidad pequeña no se ve, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema isométrica se suele utilizar mucho en el diseño industrial. Diseño industrial, diseño de elementos pequeños, pues, ¿qué podemos decir? Pues los altavoces de un ordenador, por ejemplo, lo tengo aquí. Los altavoces de un ordenador van a ser dentro de este ámbito, lo vamos a representar en isométrica porque no son lo suficientemente grandes como para darle profundidad. Un pendrive, un sacapuntas, por ejemplo, un molinillo de este tipo. Elementos que sean pequeños, que no sean grandes. Mientras que elementos grandes sí que los vamos a representar con esto. ¿Qué ámbito tenemos aquí? Pues tenemos el ámbito de la arquitectura, el ámbito de la pintura, cuando representa paisajes o representa elementos en los cuales se vea, por ejemplo, no sé si conocéis pintura vamos a poner en situaciones normalmente urbanas. Y también en paisajes puede ser. Paisajes. Lo que pasa en paisajes, claro, estamos hablando de árboles, simplemente con representar los más pequeños ya damos la sensación de profundidad. Mientras que en una situación urbana sí que hay líneas que van desde un inicio, desde el principio hasta el final. Hay bordes de acerado, hay cornisas de edificios, etc. Os aconsejo, por ejemplo, para ver el tema de la perspectiva, hay personas interesantes como Hopper en Estados Unidos, Antonio, no recuerdo el apellido ahora. No me viene. Hace unos cuadros hiperrealistas, sobre todo de Madrid, de la Gran Vía, etcétera. Entonces se ve muy bien las perspectivas. Toda esta pintura urbana que se empieza en el último siglo, se empieza a dibujar más la ciudad y menos los paisajes idílicos de otra época. Entonces ahí empezamos a ver ese estudio de la perspectiva y cómo se aplica. Mientras que la isométrica pues queda un poco ceñido al ámbito industrial porque estamos hablando de objetos pequeños, ¿de acuerdo?